En la sesión de hoy vamos a hacer el problema de junio 2023, en este caso el tipo A, y el primer problema nos sale de física del siglo XX, nos da una reacción química en la cual nos pregunta, la pregunta A, el valor de energía liberada, ¿qué tipo de reacción es? Lo primero que vamos a hacer es coger los datos. Los datos son las masas de cada uno de los elementos que forma la reacción química, así como la constante H y C. En este caso también, como las masas nos las dan en UMA, nos dan la relación que existe entre UMAs y kilogramos. Nada, lo primero que vamos a calcular para el valor de energía liberada, pues lo primero de siempre, el apartado A. En este caso incluimos la fórmula que estamos hablando y nos pide la variación de masa, ya que es necesaria la variación de masa para calcular la energía. La variación de masa viene dado por la diferencia de masa que existe entre el inicio y el final, aunque es una diferencia de masa, tampoco ocurre nada si lo hace lo contrario. Nada, simplemente sustituimos fijándonos en la reacción química, en este caso los dos hidrógenos con sus respectivas masas. Estaríamos hablando de 2,01410. Lo voy a calcular en UMAS y después lo que hago es que el propio resultado lo paso a kilogramos. 0,5 menos, y ahora ponemos las masas de... Si alguien en este caso los calcula en kilos, le da el mismo resultado, siempre teniendo en cuenta todos los decimales. En física moderna es muy importante coger el máximo de decimales posible, en torno a 4 o 5 está bastante bien, ya que las cifras varían mucho en los resultados. Estamos hablando que el resultado de esta operación nos sale 0,01, ¿vale? Teniendo en cuenta la regla de 3 y sabiendo que un UMA corresponde a 1,54 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos, simplemente colocamos la cantidad que nos salió, 89 UMAs. Esto nos dan una cifra de 3,1367 por 10 elevado a la menos 29 kilogramos. Ahora calculamos la energía liberada, que es la relación que existe entre esa diferencia de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Simplemente sustituimos 3,1367 por 10 elevado a menos 27. Esto 3 por 10 elevado a 8 al cuadrado. Y esto nos saldría 2,823 por 10 elevado a la menos 12 julio. La energía se mide en julio. Para la siguiente pregunta que nos hace es ¿qué tipo de reacción es? En este caso es una reacción de fusión. La explicación de por qué es una reacción de fusión es porque se crean dos elementos, partiendo de dos elementos ligeros, es decir, dos elementos con número atómico menor, se crea un elemento o se crean uno o varios elementos más pesados o de un número atómico mayor. Dos hidrógenos crean una molécula de helio más un neutrón. El apartado B, el color, nos pregunta por la longitud de onda de Broglie asociada al neutrón si se mueve a una velocidad de 200 metros por segundo. Pues lo mismo de siempre, lo primero de todo siempre incluir la fórmula que vamos a calcular, la fórmula de Broglie. Conocemos todo, ya que la masa del neutrón es uno de los datos, tener en cuenta que la tenemos que poner en kilogramos. Pues nada, sustituimos 6,626 por 10 elevado a menos 34. Y aquí voy a poner la masa del neutrón por el factor de conversión para pasarlo a kilogramos. Lo podría haber también calculado fuera. Y aquí simplemente sustituir la masa en kilogramos. 27. Y la velocidad a la que va, 200. Esto nos da una longitud de onda de 1,978 por 10 elevado a la menos 9 metros. La onda se mide en metros. Vale. El apartado C nos está preguntando por si el neutrón es acelerado hasta que alcanza una determinada velocidad, cuánto ha variado su masa. Bueno, sabemos que la velocidad influye en la masa de las partículas, viene dada por esta relación de aquí, m es igual
siendo MO la masa en reposo, y el coeficiente gamma, pues 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado partido por c cuadrado. Simplemente sustituimos los valores, en este caso lo voy a dejar en función de la masa en reposo, simplemente para ver cuánto ha variado. Sería menos 0,6c cuadrado partido por c cuadrado. Y esto, metido en la calculadora, me saldría que la masa a esa velocidad varía en torno a 1,25 por la masa inicial. Pues nada, como sabemos la masa inicial porque conocemos la masa del neutrón, lo mismo la voy a colocar directamente por su factor de conversión, 1,66054 por 10 elevado a menos 27. Esto sale de pasar de UMAS a kilogramos. Pues simplemente me saldría un valor de 2,094 por 10 elevado a menos 27. Si lo pongo en la formulita, me saldría que la diferencia de masa que tiene la partícula, pues simplemente colocando la masa en reposo y la masa calculada por 1,25 por esa masa en reposo, me saldría un valor de 4,1865 por 10 elevado a menos 28 kilogramos. Aquí estaría resuelto el ejercicio 1 de física moderna de junio de 2023. Vamos a resolver el ejercicio 2 de física moderna. En este caso es de efecto fotoeléctrico. Nos dan la superficie de cesio, nos dan sobre la superficie de un cátodo de cesio incide una luz de 300 nanómetros de longitud de onda y se emiten electrones con una velocidad de 9,07 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Nos piden lo primero que calculemos la energía de radiación incidente. Nada, por lo primero que vamos a hacer es, como siempre, colocar los datos. Una vez colocados los datos, lo único que tener en cuenta en el efecto fotoeléctrico es que la formulita viene dada por esta relación de aquí, donde la E de la izquierda corresponde a la energía de incidente y la energía cinética corresponde a esos electrones que son extraídos por ese trabajo de extracción, y es la relación de la velocidad que tiene, siempre y cuando la energía incidente sea mayor al trabajo de extracción. Bueno, en el apartado A nos pregunta por la energía de radiación incidente, en este caso nos está preguntando por la E. Sabemos que es igual al constante de Planck por la frecuencia, sin embargo, en vez de tener la frecuencia, tenemos la longitud de onda. Conociendo la formulita que relaciona la frecuencia con la longitud de onda y la velocidad, en este caso de la luz, pues simplemente sustituimos por la fórmula por la siguiente y ahora sí nos tocaría simplemente sustituir los valores que ya conocemos. 6, 10 elevado. La velocidad de la luz, una constante, y en este caso la longitud de onda, que en este caso lo he pasado a metros, por eso de 10 elevado a la menos 9. Esto me sale una energía de 6,626 por 10 elevado a menos 19 julio. Vale, ya he resuelto el apartado A. El apartado B nos pregunta por la frecuencia umbral del cesio. La frecuencia umbral está relacionada con la energía mínima que debes de incidir en un material para que sea igual al trabajo de extracción. Entonces, a partir de esa energía, se supone que se logran extraer electrones y se logra que tengan una energía cinética determinada. Entonces, lo primero que vamos a conocer es cuánto vale el trabajo de extracción. Para ello, simplemente despejamos de la fórmula efecto fotoeléctrico. Ya conocemos la energía. En este caso, estamos hablando de que son 6. Y además sabemos, en este caso, la velocidad a la que se emiten esos electrones, que estamos hablando de que es 9,11 por 10 elevado a menos 31. Y los electrones se emiten a una velocidad de 9,07 por 10 elevado a 5 al cuadrado. Vale, ¿por qué estoy calculando, a pesar de que quiero la energía mínima, es decir, la energía que es justo igual al trabajo de extracción?
¿Por qué la estoy calculando con la energía cinética o con los datos del problema que se extraen electrones? Y es que principalmente el trabajo de extracción no varía, sino simplemente depende del material. Entonces lo primero que voy a conocer es cuánto vale ese trabajo de extracción, por medio de esta formulita de aquí, sería meterlo todo en la calculadora. Me saldría 2,88 por 10 elevado a menos 19 julio. Ahora ya que conozco el trabajo de extracción, lo único que hago es sí que relaciono esa energía incidente con ese trabajo de extracción, teniendo en cuenta que la energía es H por la frecuencia, pues simplemente la frecuencia mínima necesaria para que a partir de ella se produzca el efecto fotoeléctrico viene dada por esta relación, 288, que es lo que nos dio el trabajo de extracción. Ya digo, depende del material y no depende de la energía incidente. Y es 4,34 por 10 elevado a 14 hercios. Esa sería la frecuencia umbral, se conoce también este simbolillo. Pasamos al apartado C. En este caso nos está preguntando por la diferencia de potencial necesaria para frenar completamente los electrones emitidos. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando que la energía se conserva, de tal forma que la variación de energía es cero. Lo que viene a decir esto es que la variación de energía cinética debe ser igual a la carga por la variación de energía potencial. Es la energía potencial asociada a la partícula, la variación de energía cinética y la variación de energía potencial. Pues haciendo este calculito de aquí podemos calcular esa variación o esa diferencia de potencial necesaria para frenar esos electrones. Simplemente tengo en cuenta la relación de la energía mecánica que se conserva, que la energía cinética es igual a la energía potencial, o la variación de energía cinética es igual a la variación de energía potencial, y ahora simplemente tengo en cuenta esa diferencia de potencial. Dado que van a estar frenados, simplemente tengo en cuenta como si este electrón partiera de un estado 1 donde está frenado y el estado 2 es esa velocidad de 9,07 por 10 elevado a 5. Entonces simplemente sustituyo los valores por 9,11, 10 elevado a menos 31, la velocidad que han logrado. Y la carga, estamos hablando, porque he tomado el punto 1 como si tuvieran 0 y el punto 2 como si tuvieran esta velocidad. Simplemente, dado los datos que tengo en el problema, si la partícula se encuentra, bueno, lo mismo ir de 1 a 2 que 2 a 1. Si lo que quiero es frenar los electrones, lo que se entiende es que su velocidad sea 0 y por tanto es partiendo de esta velocidad qué diferencia potencial tengo que aplicar para que la velocidad se acabe convirtiendo en 0. Eso es un poco el planteamiento del problema y eso nos da 2,339 voltios. Pues estaría resuelto el segundo problema de física moderna. El tercer problema corresponde al bloque de óptica. En este caso nos dan un objeto de 8 centímetros de altura, al cual se coloca una distancia de 35 centímetros una lente de 2 dioptrías. Pues lo primero que vamos a hacer es recoger los datos para calcular el apartado A, que nos pregunta por la distancia focal, indicando el tipo de lente, si es convergente o divergente. Para resolver primero el tipo de lente que es, existe una relación entre la potencia de una lente y la distancia focal imagen. En este caso viene dada por esta relación de aquí. Simplemente sustituyendo me sale menos 0,5 metros. Tener en cuenta que dado que la altura y la distancia del objeto se encuentran en centímetros, lo primero que voy a hacer es pasar esa distancia focal a centímetros, sería menos 50 centímetros. Lo primero he puesto la distancia del objeto negativa, ya que todo lo que está delante de la lente siempre es negativo. Luego, si la distancia focal prima es negativa, quiere decir que la lente es convergente. F' menor que 0, estamos hablando que es una lente divergente. Entonces ya sabemos el tipo de lente que es. Este sería el apartado A. Ahora pasamos al apartado B. En este caso lo que nos pregunta es la posición a la que se forma la imagen y el tamaño de ella y su aumento lateral. Simplemente, dado que estamos en un problema de lente delgada, escribimos la ecuación fundamental para lentes delgadas, escribimos lo que conocemos, tener muy en cuenta aquí los signos
y que también todos los valores se encuentren siempre en la misma medida. Vale. Ya conocemos la distancia a la que se encuentra la imagen. Lo siguiente que vamos a calcular es su aumento lateral. Eso nada, es una formulita bastante sencillita. S' partido por S, lo que es lo mismo I' partido por I. Comenzamos calculando el aumento lateral teniendo en cuenta la relación de imagen-objeto. Y una vez conozcamos la relación que existe en el aumento lateral, despejamos la misma formulita teniendo en cuenta ahora este bloque de aquí, conocemos la diferencia, el aumento lateral, pues despejamos esta parte para conocer la altura de la imagen, que nos sale 0,4 por 8, sale 3,2. Vale. ¿Qué podemos decir de la imagen? Pues lo que podemos decir es que la imagen se encuentra en la derecha, pues debido principalmente a que S' es positivo. Podemos decir que la imagen, comparando el tamaño con el objeto, es menor, y otra de las cosas que podemos decir, dado que I' es positivo, es que es derecha, es decir, está hacia arriba. El apartado C nos dice que hagamos un trazado de rayos. Lo voy a hacer principalmente a ojo, teniendo en cuenta tipo de lente que es, principalmente que el objeto se encuentra por detrás de la focal. Pues nada, rayo que viene paralelo, sabemos que corta en F'. Y lo siguiente que sabemos, comprobando ahora el ejercicio, disculpen, sí que lo sustituí bien abajo, pero S' nos sale negativo, es menos 30, por eso puse aquí este menos 30. Y ahora nada, haciendo trazado, vemos que sí que concuerda, pues simplemente el rayo que pasa por el centro, a ver si lo logro, no se desvía. Aquí ven donde se forma la imagen, la voy a pintar de verde. Y como ven, cumple las características que habíamos dicho antes. La imagen se encuentra a la izquierda, perdón, la imagen es virtual. Eso sí que fue fallo, no poner el signo. Se encuentra a la izquierda, por eso ahí en menos 30. Es más pequeña que el objeto y se encuentra hacia arriba, tal y como habíamos dicho en el apartado B. Estaría resuelto el problema de óptica. Vamos a resolver el cuarto problema de óptica. En este caso nos dice que el objeto luminoso de 3 centímetros de altura está situado a 2 metros de distancia de una pantalla. Entre el objeto y la pantalla se coloca una lente delgada de distancia focal desconocida, de tal manera que se produce sobre la pantalla una imagen de 12 centímetros de altura. El problema de cambio un poquito lo que estábamos acostumbrados. Aquí tenemos, voy a intentar hacer un dibujo para hacernos una idea de lo que nos está pidiendo. Lo voy a poner en blanco. Y lo que sabemos es que entre S y S' hay 2 metros de distancia. ¿Por qué lo he puesto S y S' y en medio de la línea de la lente? Porque lo que nos dice el enunciado aquí es que entre el objeto y la pantalla se coloca una lente delgada. La idea es que la pantalla ya te dice el tipo de lente que es, una lente convergente. Las lentes convergentes necesitan de una pantalla para poder apreciar la imagen. En este caso, dado que nos dicen que hay una pantalla, pues ya sabemos el tipo de lente que es. Y justo la imagen se va a enfocar en esa pantalla, en esta S'. Entonces, igual que hicimos en el ejercicio anterior, lo primero que vamos a hacer es colocar los datos. Sabemos que S más S' lo voy a poner ya directamente en centímetros, que es como me dan las alturas, y prima 12 centímetros. Si nos fijamos en lo siguiente, para que se produzca una imagen hacia el otro lado, la única forma de que se produzca es que tanto el objeto o la imagen, uno de los dos se encuentre invertido. El apartado A, naturaleza tipo de lente producida. ¿Por qué digo esto? Vamos a suponer que vamos a dibujar el objeto. La lente convergente tiene la focal, la tendrá a diferente distancia, pero vamos a suponer que está ahí entre S y S', es la única he dibujado mal, esto es la distancia focal objeto. Entonces sabemos que el rayo que pasa por F sale paralelo
y el que pasa por el centro no se desvía. Más o menos vemos que no nos queda justo este C', ya que esto está hecho totalmente a ojo, pero sí que nos sale la imagen justo donde queríamos, es decir, a la derecha de la lente, y vemos que la imagen sale invertida. Vamos a suponer otro caso en el cual obligatoriamente tipo de lente es este, ya digo, porque nos dicen que hay una pantalla. Lo que vamos a suponer ahora es que el objeto se encuentra delante de la focal. Pues nada, trazamos el trazado de rayos, nos saldría lo siguiente: el que corta sale paralelo y el que pasa por el centro no se desvía. Como vemos, no se va a producir la imagen a la derecha, sino la imagen se va a producir con la prolongación del rayo de la derecha. Por tanto, es imposible que la imagen nos salga real como nos dice el problema, que tiene que salir una pantalla hacia la derecha. Tanto el único caso estamos en que el objeto esté detrás de la focal. Borramos, visto ya por qué debería tener esa posición cada uno de los objetos. Nos dice la naturaleza de la lente, ya digo, convergente, porque hace falta una pantalla. Tipo de imagen producida, pues estamos hablando de una imagen que vemos que es mayor que el objeto. Estamos hablando de una imagen real, pues se encuentra a la derecha, y estamos hablando de una imagen invertida porque se encuentra hacia abajo. Para evitar problemas voy a poner S' donde justo me salió en el trazado de rayos la imagen. Resuelto el apartado A, nos vamos al apartado B. En este caso lo que nos dice es calcular el aumento lateral y la exposición del objeto y la imagen. Vale, esto es un poquito más difícil de resolver de lo que estamos normalmente acostumbrados. El aumento lateral pues viene dado por la formulita, la relación que existe entre la posición de imagen y objeto, o también por la diferencia de altura. En este caso sabemos que es 3 y tanto, menos 4. 12 para la imagen, 3 para el objeto. ¿Por qué le he puesto el menos 12? Porque obligatoriamente, viendo el trazado de rayos, si el objeto lo pongo derecho, la imagen me sale invertida. También podría haber supuesto que el objeto esté invertido, la imagen me saldría derecha. En ambos casos me quedaría uno de ellos con signo negativo. Una vez ya conozco el aumento lateral, tengo aquí también una relación entre S' y S y el aumento lateral, es decir, si solo me fijo en esta parte, pues yo ya sé que S' es menos 4S. Ahora me voy a los datos que copié, y el problema nos decía que la distancia entre el objeto y la pantalla son de 2 metros, 200 centímetros. Pues teniendo esa relación, pues simplemente sustituir S más S' es igual a 200 centímetros. Aquí hay que tener cuidado, es que en esta relación de aquí simplemente tenemos la distancia en la que se encuentran de S y S', pero como vemos en óptica siempre atribuimos lo que se encuentra a la izquierda como negativo y lo que se encuentra a la derecha como positivo. Por tanto, sabiendo que S se encuentra a la izquierda, nos vamos a la formulita: S' obligatoriamente va a salirnos positivo. S negativa menos este signo nos va a salir S positivo. Entonces, tener en cuenta a la hora de poner el signo, vamos a tener en cuenta que S' es positiva, por tanto S menos 4S es igual a 200. Si lo calculamos de esta forma, no estaríamos teniendo en cuenta la relación que comenté anteriormente, ya que S y S tienen que tener el mismo signo. Por tanto, le vamos a atribuir signo negativo a la S tal cual corresponde al dibujo. Y ahora pues simplemente sería menos 5S es igual a 200, lo que viene a ser S igual menos 40 centímetros. Y S' estamos hablando de 160 centímetros. Como vimos, lo hacemos obligatoriamente viendo el dibujo que hicimos en el apartado A,
para que S' no salga a la derecha, obligatoriamente la S tiene que ser negativa. S negativa, este signo hace que S' sea positiva. Por eso a la hora de sustituir aquí, le he puesto un signo negativo a la S, para que guarde relación con lo que ocurre realmente en el dibujo. Pues simplemente ya conocemos dónde se encuentra tanto objeto como imagen. Lo siguiente que nos pide el problema es la distancia, ese sería el apartado B. Y ahora en el apartado C nos está preguntando por la potencia y la focal de la lente. Para la potencia colocamos la fórmula, la ecuación fundamental de una lente delgada. Ya que conocemos objeto e imagen, pues simplemente tendríamos que sustituir. Cuidado aquí con los signos. Sale 32. Por tanto, F' es 32 centímetros. Y dado que la potencia se tiene que medir en metros, sería 1 partido 0,32. Estamos hablando de que es 3,125 dioptrías.